Muy bien. Bueno, estamos en este mes celebrando nuestros 40 años de iglesia. Espero que están disfrutando de las reuniones. Sé que están un poco más largos que lo normal. Y voy a seguir así hasta que no soy el pastor, ¿viste? Así que acostumbrando, bueno, no sé la palabra. Pero bueno, después pueden ver lo que va a pasar después. Pero ha sido muy lindo. Quiero agradecer a todos los que participaron el viernes, cuando Pastor Javier fue ordenado al ministerio. Muchos de ustedes vino el concilio, algunos vinieron para escuchar las preguntas, para ver cómo es el concilio. Después el concilio, gracias a Dios, recomendó que como iglesia procedamos a la ordenación. Ustedes votaron unánimemente a hacerlo y entonces, gracias a Dios, ya el pastor es ordenado oficialmente al ministerio y damos gracias a Dios por ese paso. Quiero informarles que esta mañana la Iglesia Bautista Misionera del Talar tuvo su primera asamblea, su asamblea de organización, que la semana pasada los despedimos y ya le habíamos autorizado a hacer eso, así que ya no tenemos más una iglesia hija en el Talar, sino tenemos una iglesia hermana. Y eso siempre fue el propósito. Me dijo Pastor Marcos que fue una reunión maravillosa, que ellos disfrutaron esta mañana. Así que hay muchas bendiciones y es una gran oportunidad de reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en estos años. Una de las cosas que ha marcado nuestra iglesia, por la gracia de Dios, es el privilegio de poder comenzar iglesias hijas. Y hoy, el lema de hoy, en cuanto al aniversario, es los años de... ahora me olvidé, mi mente, perdón, que... De expansión, sí. Los años de expansión. Creo que mi cerebro está haciendo el contrario. Los años de expansión. Y vamos a comenzar a hablar de eso. No vamos a hablar todos los años de expansión, pero vamos a estar hablando del tiempo de expansión. Porque el Señor puso en nuestro corazón no solamente cumplir con la gran comisión hasta que este edificio fuera lleno, sino de intentar buscar siempre la manera de seguir cumpliendo con la gran comisión. Si significaba tener más de una reunión o si significaba enviar grupos de personas que vivieron en otras localidades para otros lugares para comenzar iglesias. Entonces, hoy, bueno, déjame decir antes de lo que es hoy, todo este tiempo tiene un propósito. Vamos a pasar fotos al final de la reunión como estamos haciendo en este mes, pero no tiene el propósito simplemente de disfrutar de la foto de cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos más hermosos, o en algunos casos algunos dicen más feos, ¿no? Depende de quién es, o algunos dicen quién es esa persona. Pero el propósito de todo esto es un concepto que encontramos en la palabra de Dios, que Dios siempre decía a Israel, de enseñar a sus hijos lo que Dios había hecho en el pasado. A veces tiene que poner rocas, a veces tiene que hacer otros símbolos, pero eran símbolos para enseñar a los niños lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios del pasado es el Dios del presente y el futuro. Y si una generación no sabe lo que Dios hizo en el pasado, primero no van a apreciar las cosas y en segundo lugar no van a tener una historia, una confianza en lo que Dios puede hacer. En el Nuevo Testamento celebramos la Cena del Señor, que es un símbolo, dos símbolos que Dios nos dio con un solo propósito. Eso es de no olvidarnos, de recordar de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, en este tiempo de la historia de la iglesia, el propósito es recordar de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y el propósito de eso es ver el poder de Dios, dar toda la gloria a Dios y también sacar de eso mucho ánimo de que el año que viene y los próximos 40 años, si el Señor no viene antes, tenemos el mismo Dios, la misma gran comisión, la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo y debemos orar y pedir y esperar grandes cosas del Señor en el futuro. Hoy es el día de la Iglesia Bautista Misionera de San Miguel. Cada domingo estamos celebrando y honrando una de nuestras iglesias que primero fueron iglesias hijas y después iglesias hermanas. Esta mañana pude presentar al pastor y voy a hacerlo de vuelta. Voy a repetir la misma cosa para que sepa porque es la única historia que hay. Pero no lo hace menos sincero, ¿no? Hay cosas personales que cuando lo repetís
es un poco difícil hacerlo, pero una parte muy importante de la historia de nuestra iglesia ha sido el pastor Ezequiel y su esposa Elizabeth, que están aquí adelante. Me acuerdo bien el día que llegaron con toda su familia, se sentaron, que era 2 bancos más atrás. Esta mañana me dijeron el banco exacto. Y yo me acuerdo también acercarme y saludarlos, sin saber qué parte ellos tendrían en mi vida y también en la vida de nuestra iglesia. Pero damos gracias a Dios por ellos. Vinieron el domingo y no faltaron nunca más. Y sobre un tiempito ya Ezequiel fue un diácono. Después de un tiempo fue un copastor. Fue un diácono. Y como diácono acompañó a los hermanos que abrieron nuestra primera iglesia hija en San Fernando. Cuando San Fernando comenzó, mandamos a 2 pastores y 3 diáconos. Ezequiel fue uno de esos diáconos que junto con su familia ellos vivieron por ese lado. Entonces fueron allí participando en la fundación de esa iglesia. Bueno, mientras que estaban sirviendo como diáconos en esa iglesia, el Señor nos dio la oportunidad de comenzar la iglesia en San Miguel, en la casa de Luisa Guanuco. Realmente ni en la casa, fue en un patio que ellos tenían un terreno, que tuvimos un lugarcito, me acuerdo bien, que llovía y realmente no había lugar para protegernos prácticamente, pero así a veces comienzan las obras, así es lindo recordar cómo comienzan. Después se convirtió Nicolás y Norma, y ellos enseguida abrieron su casa y tuvimos reuniones caseras en su casa por un buen tiempo. Pero la iglesia crecía, o sea, la reunión casera crecía, ya no había más lugar en la casa, queríamos edificar, queríamos seguir adelante, pero no tuvimos un pastor. Entonces Dios obró, hizo muy claro en aquel entonces que había sido obvio y claro a Ezequiel y su familia, a su esposa y él, estando en San Fernando, que el Señor le había llamado al ministerio. Entonces estaba sirviendo como diácono en San Fernando, sabiendo que el Señor le había llamado al pastorado. Ellos en ese tiempo se mudaron de ese lado, más cerca a San Miguel, y entre el pastor Carlos de San Fernando, después pastor Ezequiel y yo, llegamos a la conclusión que Dios quería que él fuera el pastor fundador en San Miguel. Entonces, él dejó su trabajo allí en San Fernando y comenzó a encargarse de la reunión casera que había en San Miguel, y después llegó a ser el pastor fundador en San Miguel. Así que damos gracias a Dios por eso. Ha estado con nosotros unos cuantos años ya, ha sido siempre fiel. Damos gracias a Dios por eso. En el caso de Ezequiel tengo otra razón por la cual dar gracias a Dios, porque él también es mi consuegro, y lo más importante que es el abuelo de mis nietas, ¿sí? Y yo siempre lo vigilo a ver si está siendo un buen abuelo de mis nietas, porque mis nietas solo tienen un abuelo. ¿Sabían eso? Sí, porque yo no soy su abuelo, yo soy su grandpa, ¿no? En inglés. Entonces ellos tienen un grandpa y un abuelo. Así que eso es bueno porque no competimos, ¿no? Yo quiero que tengan ellos el mejor abuelo posible y yo quiero ser el mejor grandpa posible. Pero ha sido una bendición también poder ver todo eso. Y una anécdota que compartí esta mañana. Después de ellos se casaron. En ese tiempo, por medio de Henning y algunos parientes de él que tienen el nombre Self, pude descubrir bien de dónde vino el nombre Self. Fui a Inglaterra, ellos me invitaron, conocí un montón de Self y vi de dónde fue mi familia, de Inglaterra a Estados Unidos. Y lo que descubrimos es que la palabra Self en inglés era abreviado de Seawolf, que significa lobo del mar, y significa que mi familia venía de los vikingos, ¿no? Ahora, yo un lobo del mar no soy. No sé navegar, no sé hacer absolutamente nada, pero el nombre de mi familia es vikingo. Cuando Pastor Ezequiel descubrió eso, me dijo, si hubiéramos sabido que eran vikingos, no hubiera dejado a mi hija casarse con su hijo. Y yo le dije, si hubiéramos sabido nosotros que fuéramos vikingos, no te hubiéramos pedido permiso, ¿no? La hubiéramos llevado directamente y chao, se acabó. Pero bueno, nada de eso fue necesario.
y gracias a Dios que podemos hablar de estas lindas cosas. Ustedes han preparado algunas cosas. Mi esposa siempre me ayuda en este momento, pero quiero que los dos pasen aquí adelante, por favor. Pastor Ezequiel va a predicar en un momento, pero antes de eso, hemos preparado algunas cositas aquí. Queremos darte este librito, ¿ves que dice San Miguel? Y adentro tiene notitas de algunos de los hermanos, así de ánimo y de amor. Y algunas cosas que pueden disfrutar entre ustedes. Y veo por lo menos algo más. Cualquier que está en la mesa hoy es de ustedes, así que lo pueden llevar. Puede haber más notas después y otras cosas. Pero es una pequeña expresión de nuestro amor y de nuestra gratitud por su ministerio y sus vidas entre nosotros. Así que, bien, vamos a orar por ellos. Y después creo que sería bueno darles un aplauso también, porque damos gracias a Dios. ¿Saben qué? Cuando hemos tenido el privilegio de abrir iglesias hijas y el Señor ha puesto un pastor en esas iglesias hijas, es muy, muy lindo cuando estamos celebrando años después y ver que el mismo pastor ha sido fiel junto con su familia sirviendo al Señor. El hijo de ellos es el copastor ahora. También de la iglesia. Entonces es otro ejemplo de la fidelidad de Dios y también en este caso un ejemplo de la fidelidad de los hermanos en servir al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Ezequiel y por Elizabeth. Te damos gracias por su ministerio, por su fidelidad. Te damos gracias por cómo los has utilizado en San Miguel sobre estos muchos años. Te damos gracias por su familia también, que hable de su fidelidad a ti en las cosas que hacen. Pedimos, Señor, que tú sigues bendiciéndoles, que les bendigas grandemente, primero a Ezequiel como pastor, Elizabeth como su esposa, y pedimos que sigues bendiciendo la obra en San Miguel para tu gloria, que sigue siendo una iglesia marcado por la prédica de la verdad, por la prédica del Evangelio de Cristo. Te damos gracias por todos los hermanos que están allí, y por lo que tú has hecho en ese lugar para tu gloria. Pedimos tu bendición, en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, vamos a darles un aplauso. ¿Sí? ¿Sí? Cuidado, vamos a dar el micrófono a la esposa, ¿no? No, simplemente quiero contarles que cada vez que entro por esa puerta, para mí es un gozo, porque durante un buen tiempo, junto con mi esposo y nuestros 3 hijos, vagabundeábamos buscando una iglesia de sana doctrina, y mientras nuestros hijos iban creciendo y bien, hacíamos el culto familiar, pero necesitaban nutrirse no solo de leche, sino de verdadera palabra de Dios. Y fue maravilloso, cambió nuestras vidas el día que entramos por esa puerta. Nos recibieron con mucho amor y al poquitos días ya dijimos, esa es la iglesia que queremos, en la que queremos crecer y que nuestros hijos crezcan. Así que les doy gracias por tanto amor que ustedes nos demuestran y bueno, con estos regalitos y con ser una congregación que ha sido de gran bendición para nuestra familia y bueno, ahora se proyecta para nuevas familias que están en San Miguel y demás. Dios les bendiga mucho, hermanos. Los amo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener Pastor Ezequiel acá con nosotros para predicar. Él porque está pastoreando su iglesia, todos los domingos está ocupado. Yo voy a su iglesia para los aniversarios normalmente, si estoy en el país. Y bueno, no tenemos mucha oportunidad que él esté aquí. Pero en esta semana 2 veces, porque él predicó en la ordenación del pastor
y ahora va a predicar a nosotros en esta noche. Así que voy a invitar al pastor Ezequiel a venir a compartir la palabra. Gracias, pastor. Bueno, es muy emocionante escuchar todas las cosas que el pastor compartía, porque son parte de nuestra vida, son las cosas hermosas que el Señor nos permite disfrutar y vivir. Son los desafíos también que el Señor nos pone por delante. Agradezco muchísimo a esta maravillosa iglesia que ha sido la cuna de nuestro crecimiento espiritual y también ha sido una inspiración para poder salir a trabajar en la obra misionera. Y agradezco muchísimo también el amor con que nos reciben cada vez que venimos. Normalmente venimos a eventos especiales o aniversarios, en algunos por ahí no podemos venir, pero siempre están los hermanos más antiguos, ¿no? Y algunos que quizás hemos compartido algún tiempo en lo que es el curso de nuevos miembros, y algunos hermanos que he conocido a través del tiempo, de la vida de esta maravillosa iglesia, y siempre sentimos ese afecto, ese respeto, esa comunión, ¿no? Esa común unión en el Señor, que nos anima muchísimo. Los amamos profundamente y son muy importantes para nuestras vidas. No olvides que te congregás en esta maravillosa iglesia que el Señor ha puesto aquí, pero no tenés que olvidarte tampoco que hay otros hermanos que saben acerca de vos. La palabra de Dios en distintas cartas, Pablo habla, por ejemplo, Filipenses y aún de los Efesios, Pablo habla, ¿no?, del testimonio de esos hermanos delante de los demás, de otros lugares, ¿no? Tanto es así que en alguna oportunidad Pablo dice, no tengo necesidad de hablar del Evangelio porque ustedes ya han hablado y ellos son producto también de su trabajo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que lo que hacemos en nuestra iglesia trasciende a nuestra iglesia, que va mucho más allá, porque la obra es del Señor y el Señor hace todo lo que Él quiere cuando nosotros somos herramientas en sus manos y estamos dispuestos a poder hacer lo que el Señor nos manda. Y por supuesto, no puedo dejar de agradecer a Dios por el pastor Reinaldo. Esta mañana, bueno, expresé algunas cosas, no van a ser las mismas porque mi memoria falla como la tuya, pero el pastor Reinaldo ha sido una bendición desde el mismo momento que nos conocimos y que él fue a saludarnos allí, a conocer a esta familia que había entrado hace 25 años, ¿no?, por esa puerta. Y el pastor a partir de ahí ya empezó a trabajar en nuestras vidas, siempre con esa proximidad que él tiene, también con esos chistes que él hace, que algunos no son muy graciosos, pero que te hacen reír porque no son graciosos, justamente, ¿no? Pero bueno, él siempre con mucho amor. Y ni hablar de Cristina. Mi esposa podría hablar horas y horas de Cristina, de cómo ella fue fundamental en la preparación de mi esposa para la obra del ministerio, acompañándome a mí, ¿no? Porque ella también tiene su ministerio con las mujeres y con los niños, y eso amerita preparación. Hay que prepararse para eso y necesitas personas que inviertan su tiempo. Y el pastor Reinaldo ha hecho eso. Y también el pastor Reinaldo ha tomado la voluntad de Dios y ha puesto en su corazón el Señor el fundar iglesias. Cuando pensamos en la cantidad de iglesias que han salido de esta iglesia como iglesias hijas, y ahora ya son 3 que son iglesias independientes, pero cuando pensamos en eso, quizás no nos damos cuenta de la magnitud. Porque no son simplemente iglesias, que hubiera sido lo mismo si el Señor abre un pequeño espacio en algún lugar, en alguna casa para predicar el Evangelio. Por supuesto, eso hubiera sido en las manos del Señor una gran bendición, pero el Señor dio más que eso. Porque todas las iglesias que fueron fundadas con la expectativa de pedirle al Señor algo sencillo para expandir el Evangelio. Y el Señor no dio algo sencillo, dio grandes obras, grandes edificios. Y si vos recorrés y tenés la oportunidad en algún momento, en algún evento especial, recorrer alguna de las iglesias, te vas a dar cuenta que el Señor hizo cosas maravillosas. Pero las ha hecho sin que nosotros tengamos un solo centavo para invertir. Nuestra expectativa nunca llegó a imaginar lo que el Señor podía hacer. Y cada vez que el Señor nos permitió tener una nueva obra, cuando hablo del edificio, hablo del lugar donde nos vamos a congregar para la expansión del Evangelio, cada vez que el Señor abrió una obra, fuimos sorprendidos y a veces pecamos de poca fe porque dudábamos que podría ocurrir otra vez eso. Pero sin embargo el pastor tuvo en su corazón el seguir adelante y no basta con esta obra, vamos a abrir otra obra en otro lugar. Y el Señor volvió a sorprender.
con un edificio hermoso, nuestro edificio en San Miguel, después de caminar con el pastor por todos lados a ver dónde podíamos conseguir un lugar que sea apropiado, que haya movimiento de vehículos. Conseguimos ese lugar, tiene 105 metros de largo por 10 de ancho. Y es conocida en el mundo como la iglesia del túnel, porque no hay otra iglesia con túnel. Somos la única. Qué privilegio, ¿no? Una iglesia con túnel. Pero nuestro privilegio está en que ahí hemos predicado la palabra de Dios y muchas personas fueron salvas. Y hay personas que fueron salvas en el ministerio de reunión casera, cuando empezamos la obra evangelística allí. ¿Recordás, pastor, que inclusive hacíamos el club de los 5 días para los niños? Bueno, todas esas cosas hicimos también cuando el pastor Rudy vino una vez de visita, hicimos como una pequeña campaña y algunos fueron impactados con el evangelio, pero después no vinieron más y hoy están en la iglesia. Después de años, volvieron llamados por el Señor a la iglesia porque entendieron que eran salvos y hoy son fieles. Son matrimonios, familias con hijos que han crecido. Todo eso lo ha hecho el Señor. Pero el pastor Reinaldo tuvo un corazón sensible, dispuesto para invertir en la obra misionera. Y muchos misioneros que han hecho maravilla en cuanto a la predicación del Evangelio, pero quizás no han tenido la visión que tuvo el pastor de poder fundar iglesias y de establecerse en una iglesia como pastor principal. Normalmente un pastor misionero, funda una iglesia, después deja un pastor local y después va a fundar otra iglesia y así sucesivamente. Bueno, el pastor hizo eso, pero de otra manera. Lo hizo quedándose en el lugar, apoyando y llevando adelante la lideranza de una iglesia como esta, pero al mismo tiempo desde aquí sí fundar un montón de iglesias. Y cuando pensamos en esas iglesias, qué introducción, ¿no? Cuando pensamos en esas iglesias, no pensamos solamente en el edificio, sino en las almas que el Señor salvó para ir a congregarse a esas iglesias, apoyar la obra misionera ahí. Pero aparte de eso, preparó pastores. La palabra de Dios dice que la mies es mucho y los obreros son pocos. Y cuando hablamos de pastores, no es sencillo ser un pastor o encontrar un pastor. Entonces, preparó pastores, pero preparó diáconos también y preparó familias enteras para fundar cada una de esas iglesias. Y esas iglesias fueron con congregaciones, con parte de la congregación. Y una cosa importante que habla del corazón que el pastor Reinaldo ha tenido, que cada vez que ha fundado una iglesia, muchas almas que él ministraba en este lugar, en este edificio, tenían que irse a esas iglesias. Y no es fácil quitar 25, 30 personas de la congregación que van a ir hacia otro lugar y crear un vacío, porque para eso necesitas fe en el Señor, de que el Señor después va a proveer nuevas almas que van a ser salvas y que van a congregarse en esa iglesia. Y cada vez que eso sucedía, otra obra nueva salía y había que desprenderse de muchos hermanos y hermanas, familias, para que vayan a fundar esa iglesia, con la fe certera de que Dios iba a seguir obrando, porque como dijo el pastor en su introducción, si el Señor hizo algo grande hoy, lo va a hacer mañana también. Él no tiene límites, porque todas las cosas son de Él. Y eso es realmente algo que tengo que agradecer a Dios. El pastor Reinaldo ha sido un referente para mi vida, ha sido un amigo, alguien digno de imitar, como la palabra de Dios dice, sed imitadores, así como yo soy de Cristo. Bueno, él es un fiel imitador de Cristo. Y yo muchas cosas he imitado de él. Es un desafío en mi vida conocerle a él y seguir sus pisadas. Por eso jamás podría dejar solo al pastor Reinaldo. Y hemos vivido momentos muy difíciles. Y el pastor Reinaldo siempre fue apoyado por siervos fieles a su lado, apoyando a su pastor. Y eso vamos a hacer con el pastor Javier. Porque el Señor los ha bendecido con un gran pastor, el pastor Reinaldo, durante 40 años, dando su vida completa. Yo creo que ninguno de los pastores podemos llegar a trabajar en toda nuestra vida lo que él ha trabajado. Es imposible seguirle el ritmo. Yo no he podido jamás seguirle el ritmo al pastor Reinaldo. Y creo que ningún pastor. Es incansable. Y si vos lo ayudás y le decís, bueno, pastor, espera, no podés seguir así, vas a desfallecer. Dame esos 4 ministerios, así vos tenés menos y podés descansar mal. Él tomaría 6 ministerios. Si vos le sacás 4, toma 6. Entonces, en un momento nos resignamos y dijimos, bueno, si tenés que morir, morí, vamos a estar a tu lado. La vara que él ha dejado es muy alta. Y el pastor Javier es el producto, porque ha trabajado al lado de él.
Y yo tengo un privilegio que ustedes no tienen, que nosotros semana por medio, todas nuestras grupos de iglesias, es decir, la iglesia esta central, más las iglesias hijas, que aunque son independientes, siguen siendo en su corazón iglesias hijas, nos juntamos los pastores, tenemos nuestra reunión aquí los días lunes por medio. Entonces, yo puedo saber exactamente cómo es el espíritu pastoral, el corazón pastoral del pastor Javier. Cómo él se preocupa, se inquieta, se compromete, cómo él está interiorizado de cada detalle de la iglesia y cómo él sigue el modelo del pastor Reinaldo. Por supuesto, él es un pastor principal a partir de diciembre y él va a tener, obviamente, su impronta y su lideranza, ¿no? Y quizás el Señor le va a guiar para quizás saber algún cambio, alguna cosa, o mejorar algo, o cambiar algo. Eso es probable que eso ocurra, porque es así como funciona la iglesia del Señor. Pero hay algo que siempre van a tener. Parte del pastor Reinaldo va a estar en el pastor Javier. Y eso es una bendición. Pero para eso necesitamos una iglesia comprometida, una iglesia que esté dispuesta a defender el testimonio de Cristo y a vivir una vida consagrada al Señor conforme a las Escrituras. Entonces, yo quiero hablarles hoy del conocimiento práctico en unidad, un conocimiento práctico. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que erraríamos ignorando las Escrituras y el poder que hay en ellas. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero ponerlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Conocimiento sin llevar a la práctica es un conocimiento vano, es un conocimiento solamente intelectual. Necesitamos llevarlo a la práctica. Y para que el conocimiento que nosotros podemos tener, nuestra mente llena de la palabra de Dios, pueda llevarse a la práctica, necesitamos poner todo ese aprendizaje, toda esa maravilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque si no está en nuestro corazón, no lo vamos a llevar a la práctica. Entonces quiero hablarles acerca de justamente el conocimiento práctico en unidad, porque la iglesia funciona en unidad. La iglesia no son muchos hermanos separados, sino muchos hermanos que son uno solo en el Señor. Y siguiendo con la carta de Pablo a los Efesios, quiero que me acompañen en Efesios 4, versículos 15 y 16. Allí dice la palabra de Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios demanda que la iglesia crezca en el conocimiento práctico de la verdad. No solo que conozca la verdad. Sabemos que la palabra de Dios siempre nos exhorta a poder entender la palabra de Dios, a poder estudiar. Esta es una iglesia, entre muchas iglesias, que sobresale porque está enfocada en dar conocimiento a cada uno de los redimidos. Cada una de las almas tiene la posibilidad en distintos niveles de tener conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y Dios quiere eso, que la iglesia crezca en el conocimiento, pero conocimiento práctico, conocimiento llevado a la práctica, un conocimiento que transforma, fortalece la vida de los cristianos, pero también tiene el efecto de algo que es visible, que es practicable. Es una obra producto de la salvación, producto de la nueva naturaleza y producto del conocimiento de la voluntad de Dios. Y también el Señor demanda que funcionemos como cuerpo de Cristo en perfecta unidad, con el Señor Jesucristo y entre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos crecer en el conocimiento práctico de la verdad y funcionar como un cuerpo perfectamente unido en Cristo? Bueno, los versículos 15 y 16 nos enseñan algo. Ahí encontramos que Pablo da dos enseñanzas que llevan a la madurez espiritual. Porque la madurez espiritual es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios y la puesta en práctica. Nadie puede crecer espiritualmente solamente con el conocimiento intelectual. Necesitamos el conocimiento intelectual porque el Señor dice que tenemos la mente de Cristo.
Entonces podemos discernir, tenemos una nueva mente, tenemos la capacidad de poder entender las cosas de Dios, el Espíritu Santo que nos provee el entendimiento de aquellas cosas que son un misterio para cualquier mortal, pero necesitamos llevarlo a la práctica. Y eso provoca crecimiento espiritual. Entonces, Pablo habla aquí del amor práctico a la palabra de Dios, del amor práctico a la palabra de Dios. Y también habla de guardar la unidad integral del cuerpo de Cristo. Él viene hablando de eso. La carta a los Efesios se divide en dos partes. La primera parte es doctrina, prácticamente doctrina pura. Y Pablo ahí enseña doctrina pura. Y la segunda parte es el andar. Y vamos a ver muchas veces, si estudiamos esa carta, la segunda parte que habla de andar. Aprender la doctrina, es decir, los misterios revelados por Dios a través de las Escrituras, para lo cual el Señor utiliza, ¿qué cosa? Pastores y maestros. Pastores y maestros. Por eso dice, y Él llamó a ser pastores y maestros a ciertos hombres. Y les dio no solo las cualidades, sino los dones espirituales para poder nutrir con el alimento de la palabra de Dios a la congregación. Entonces lo que vemos aquí en primer lugar es que todo miembro del cuerpo de Cristo debe tener un amor práctico hacia la verdad que proviene de Cristo. La verdad que proviene de la palabra de Dios. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la mente que mueve a la iglesia. Los pensamientos correctos, perfectos y eternos están en la mente del Señor. Y debemos entender la mente del Señor. Y eso solamente se hace estudiando la palabra de Dios y después llevándolo a la práctica. Y empieza el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad del amor. Ahora, ¿se puede seguir la verdad sin amor? Sí, se puede seguir la verdad sin amor. Podríamos ser cristianos solamente intelectuales, que conocemos un montón de cosas de la palabra de Dios, pero no la pusimos en nuestro corazón. Y como no la pusimos en nuestro corazón, no la llevamos a la práctica. No estamos ansiosos por llevarlo a la práctica. Esta misma iglesia, la iglesia de Filipenses, la iglesia de Éfeso, son muy reconocidas por Pablo. Pablo está alegre, ora por ellos, da gracias a Dios por ellos, por quienes eran ellos. Pero esta iglesia de Éfeso es una de las iglesias que el Señor exhorta en una de las cartas, de las 7 cartas a Asia Menor, allí en Apocalipsis. Y la acusación que le hace, la demanda que le hace es que has perdido tu primer amor. Tenés un montón de cosas maravillosas, pero has perdido tu primer amor. ¿Qué pasó? Bueno, dejó de poner la palabra de Dios en su corazón y entonces se hizo una iglesia más bien religiosa. Aunque no perdió muchas de las virtudes propias de una iglesia, porque el Señor le habla a la iglesia, es la iglesia, ¿no? Inclusive cuando hablamos de los corintios, es nombrada la iglesia de Dios. Para Dios, la iglesia, aún con sus imperfecciones, es su iglesia. Es de Él. Él la formó. Él le dio la realidad de vida a esa iglesia. Y por supuesto, Él es el que exhorta a la iglesia cuando la iglesia no anda correctamente. Tenemos el privilegio de tener una iglesia como esta, que continuamente está hablando de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios a un nivel que no podés imaginarte. Quizás tenés un privilegio, que ese privilegio te inhibe de ver lo maravilloso de ese privilegio. Permitime decir eso. Y es que quizás no sabés que no todas las iglesias predican la palabra de Dios como se predica en tu iglesia. En nuestra iglesia hemos recibido personas que han venido ya de hace 2 meses y una de las cosas que ellos han manifestado es decir, la verdad que aprendimos más en 2 meses que en 40 años en la iglesia donde fuimos. Y cuando hablamos de esto en la mesa pastoral, decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué se enseña? Pero estamos aquí alimentados con verdadera palabra, con alimento sustancioso, y quizás no nos damos cuenta. Utilicemos ese gran privilegio que el Señor nos da para que nuestro corazón estalle lleno de la verdad de Dios y entonces la podamos poner en la práctica. Y poner en la práctica no es solo en la iglesia, sino en tu vida, en el lugar donde vos te movés. Porque eso va a provocar grandes bendiciones. Pero hice una pregunta, ¿se puede intentar seguir la verdad sin amor? Sí, por supuesto que sí. Pero si no se ama la verdad, tarde o temprano, se terminará por apartarse de ella en forma parcial o total. En forma parcial o total. Muchos hermanos, y gracias a Dios,
que se han apartado del camino del Señor, después han vuelto, ¿no? Han vuelto porque son redimidos, el Espíritu Santo trabaja en sus vidas y ellos se dan cuenta de la necesidad de decir, no, yo tengo que volver, abrazar al Señor, tengo que volver, tengo necesidad de escuchar la palabra de Dios, de que la palabra de Dios me ayude a poner en práctica, a poder caminar conforme a su voluntad. Yo necesito eso. Y vuelven esas almas, ¿no? Y los pastores están tan contentos. Qué bendición que es. Porque atrás de eso vienen grandes bendiciones. Vienen grandes bendiciones. Bendiciones que no podés imaginar. Y también van a venir grandes pruebas, pero ¿sabe qué? Las pruebas para los fieles siempre traen victoria. Siempre traen victoria. Entonces, una cosa es la comprensión intelectual de la verdad, la cual debemos comprender, porque el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras y debemos conocer la voluntad de Dios para poderla aplicar en nuestra vida. Pero una cosa es la comprensión intelectual de la verdad y otra es amar la verdad. Y la palabra de Dios nos incita a amar la verdad, no solo a conocerla, sino a amarla. Porque si no amas la verdad, entonces no vas a tener convicción por la verdad. Y eso no va a ser bueno para tu vida. No va a ser bueno para tu relación con el Señor. Una cosa es poner la verdad en tu intelecto y otra es ponerla en tu corazón. Si no amas la verdad, esta no será una convicción. Y la palabra convicción es algo por lo que estás dispuesto o dispuesta a morir. La palabra convicción se toma muy así a la ligera. Es algo por lo que estás dispuesto a dar tu vida. Hace poco tuvieron una hermosa materia acerca de los mártires, ¿no? Y ya vimos esos mártires, cómo terminaron muchos de ellos. ¿Sabes por qué terminaron así? Y nunca negaron a Cristo, porque tenían convicción. Estaban dispuestos a morir por Cristo, porque entendieron que Cristo estuvo dispuesto a morir por ellos. Y eso es maravilloso. Y cuando vos ponés esto que estás escuchando, pasa por tu mente y lo empujás hasta que llega a tu corazón, esto va a tener un impacto en tu vida. Va a ser un desafío en tu vida para que vos puedas servir a otro nivel al Señor Jesucristo, para que puedas unir al cuerpo de Cristo de otra manera, para que puedas ver a tu hermano que tenés al lado, enfrente, atrás, de otra manera. Para que lo puedas extrañar. Porque una cosa es ponerte contento cuando ves a tu hermano o a tu hermana el día domingo, ¿no? Entra una hermana, hola hermanita, ¿qué tal? Y te pone contento. A mí me pone contento cuando veo a los hermanos y hermanas que van llegando en nuestra iglesia. Me pone contento ver aquí personas que no conocía antes. Eso es bueno. No bueno porque no los conocía, sino bueno porque el Señor los ha traído y ahora están sirviendo a Dios. Eso me anima. Pero una cosa es alegrarte por los hermanos y otra cosa es extrañarlos. Cuando en la semana estás pensando en esos hermanos. Cuando hablaste con un hermano, una hermana y te comentó algo y vos le decís, voy a estar orando. Y ese no, voy a estar orando es un compromiso delante de Dios. Nunca digas que vas a orar por alguien si no lo vas a hacer. Voy a estar orando. Ahí, déjame anotarlo. Anoto ahora si no me olvido. Y lo anotás en tu libretita de oración. Y en la semana, aunque sea una vez, llevás esa oración delante del Señor. Y ese hermano, esa hermana está pensando en que tal hermana está orando. Hay muchos de ustedes que han sido un motivo de oración en nuestras reuniones de pastores por mucho tiempo. Y siempre oramos por cada una de las dificultades que las almas del Señor padecen en esta tierra. Santiago 1:22, yo di este versículo el viernes pasado, dice, mas no tan solo ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. El oidor se alimenta con la palabra de Dios, ¿no? Escucha algo y su atención se prende fuego y dice, qué maravilloso, mirá, claro, mirá esto, qué bueno que es esto, gracias Señor por esto. Ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Y sabés cuál es la manera de ponerlo en práctica? Cuando hoy te levantes de estos bancos y saludes a tus hermanos, los abraces y salgas para tu casa, ya empezá a poner en práctica aquello que el Señor te habló. ¿A quién le habló el Señor? A cada uno. Al cuerpo de Cristo en su totalidad. Y cada uno tiene que entender que Cristo le está hablando a él. Conocer la palabra de Dios y no decidir amar la palabra de Dios, porque es una decisión, tenés que decidir amar la palabra de Dios. Con un amor ágape, un amor incondicional, un amor que tiene que ser una decisión en tu vida. Si no amás la palabra de Dios, te estás engañando a vos mismo, a vos misma. Quien no ama la palabra de Dios siendo un creyente convertido se engaña a sí mismo.
Y eso lleva a un fracaso espiritual individual y también es un fracaso para la iglesia. Es como que en un cuerpo algo no está funcionando bien. Y si algo de un cuerpo humano no funciona bien, todo el cuerpo está comprometido, porque pertenece a ese cuerpo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, tu relación con el Señor como iglesia, para que Dios siga obrando en esta iglesia como lo ha hecho por 40 años, para que siga siendo ministrada por pastores que se gozan en ministrar esta iglesia y que dedican su tiempo completo, que oran de mañana, de noche, que están continuamente en su computadora preparando la palabra de Dios para que los hermanos la escuchen el día domingo. Para que eso siga siendo así, debes vivir una vida genuina, una vida sin hipocresía. Una vida sin hipocresía. Los hermanos que han orado y han sido parte de esta iglesia, y los pastores que han pasado por esta iglesia, y en especial el pastor Reinaldo, fueron pastores, líderes que no tuvieron hipocresía. No tuvieron hipocresía. Entonces siempre hicieron lo que la palabra de Dios dice, enseñaron eso y animaron a la iglesia a vivir una vida genuina. Una vida genuina es escuchar la palabra de Dios, ponerla en el corazón, amarla profundamente y ponerla en práctica. La vida cristiana no es complicada, es sencilla. Podemos decir, bueno, pero también hay muchas cosas que enfrentamos. Enfrentarlas solas, sin el Señor, a ver cómo son esas cosas. Y vas a ver que son más grandes. Pero si la enfrentás con el Señor, con fidelidad, con compromiso para el Señor, poniendo tu servicio al Señor en primer lugar, todas esas cosas van a ser solucionadas. Porque el Señor nos prometió que no vamos a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicciones, pero la palabra de Dios dice que también caminamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar dificultades, pero también vamos a tener victoria de la mano de Cristo. Un ejemplo que quiero compartir del conocimiento de la verdad, sin amor a la verdad, lo encontramos en Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Allí Pablo, en su carta a los romanos, habla del justo juicio de Dios contra los hipócritas religiosos. Por supuesto, acá en Efesios le está hablando a la iglesia, ¿no? A creyentes. Pero está hablando aquí de la hipocresía. Y debemos tomar en cuenta que acá está hablando a personas que realmente no eran salvas, aquí en Romanos. Pero también está hablando, es un mensaje implícito a quienes viven una vida cristiana de doble moral, una vida cristiana que muestra una cosa, pero en el interior es otra. Una vida cristiana que en la iglesia es una cosa, pero en su vida cotidiana es otra. Podemos tomar este principio aquí. Pero allí dice, por ejemplo, Romanos 2, 1 al 3. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quieres que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces había personas aquí que juzgaban, ahí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y tantos otros que andaban por ahí dando vueltas, que eran como fanáticos de la ley, fanáticos de su religión judaica, ¿no? Y enfrentaban cada cosa que consideraban que según las Escrituras era pecado. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es un sacrilegio. No podés hacer eso. Dios no quiere que hagas eso, pero ellos hacían lo mismo. Siempre me pregunté, y no he tenido la respuesta, no la voy a tener, le voy a preguntar a Cristo cuando lo vea. Pero en una parte de los evangelios vemos al Señor Jesucristo, cuando todos trajeron a esa mujer pecadora, la trajeron ahí por adulterio y la pusieron ahí de rodillas, ¿no? Y entonces todos querían apedrearla. Y hay dos veces que el Señor escribe en el suelo, con un palito, ¿no? Escribe en el suelo. Siempre me pregunté eso de que soy chico. Ya tengo 66 años y todavía no lo descubrí. Pero no importa. Me permite fantasear un poco sobre lo que ocurrió ahí, porque alguna de esas posibilidades puede ser. No sé lo que estaría escribiendo ahí. Quizás los lugares donde asistían los mismos que querían tirar la piedra. Quizás el nombre de alguno en particular. Algo estaba escribiendo, porque por eso la Biblia dice que escribió ahí en el suelo. Y después dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y no pudieron. ¿Saben por qué? Porque eran hipócritas. Eran hipócritas y el Señor los enfrentó y les mostró, ustedes son hipócritas. Entonces vemos aquí
a estos hombres que conocían la verdad. ¿Por qué conocían la verdad? ¿Por qué sabemos eso? Porque enfrentaban el pecado de los demás, pero ellos practicaban el mismo pecado. No tenían una vida íntegra. ¿Por qué? Porque conocían la verdad, pero no la practicaban. Conocían intelectualmente la verdad, porque ellos eran expertos, podían decirte de memoria todo el Pentateuco. Lo podían decir de memoria. Decir todo el Antiguo Testamento podían decir de memoria. Conocían la verdad, conocían la voluntad de Dios, sabían lo que la Biblia decía, pero ¿sabes qué? No estaba en su corazón, entonces no la llevaban a la práctica. Necesitamos poner las enseñanzas que cada domingo recibimos del Señor en nuestro corazón para llevarlo a la práctica. No es solo conocimiento, sino conocimiento práctico. El Señor nos da un conocimiento para que lo pongamos en práctica. Otro pasaje también que te animo a que leas en tu casa es Mateo 23. Léelo. Yo no voy a leer todo Mateo 23 porque no voy a predicar sobre eso, pero sí quiero sacar acá algo importante que quizás te pueda impactar en esta noche. En Mateo 23 el Señor Jesucristo enfrenta firmemente la hipocresía de los religiosos, principalmente de los fariseos, ¿no? Y de los escribas. Enfrenta muy puntualmente. Y allí vas a descubrir, si lo lees en tu casa, vas a descubrir que la frase principal que Jesús repite 8 veces a los fariseos es la frase «ay de vosotros». Está enfrentando todos sus pecados, todas las cosas evidentes, lo que ellos ocultaban y el mundo secular no podía ver, pero Cristo sí podía ver, Dios sí podía ver porque ve lo profundo del corazón. Y entonces el Señor los enfrenta y le va diciendo distintas cosas a ellos para que ellos se den cuenta que no podían engañar a Dios. Y la frase es «ay de vosotros». En el idioma español argentino sería «pobre de ustedes». Ahora, si vas a leer ese capítulo, quiero que me permitas hacer un énfasis de esta manera. El Señor los mira a todos ellos, que eran hipócritas, y les dice, «ay de vosotros, ay 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 de vosotros». ¿Qué opinás? Qué énfasis, qué tremendo énfasis. Enfrentaba todos sus pecados y le decía, pobre de ustedes, religiosos hipócritas, que conocen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, que conocen la palabra de Dios y no la aman, no aman la palabra de Dios, solamente son conocimientos intelectuales que no llevan a la práctica porque falta amor a la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios va derecho a nuestro corazón y tenemos la necesidad imperiosa de ponerla en práctica. No podemos no dejarla de practicar. Es una sed, un apetito que tenemos. Y cuando hay algo que es una lucha en nuestra vida, acudimos urgente, como una ambulancia con todos sus sonidos al pastor para que te ayude a superar algo que ves que es un impedimento en tu vida. Y el pastor salta de alegría y de oración para ayudarte. Nunca el pastor Reinaldo ha cerrado la puerta a alguien que ha necesitado ayuda espiritual. Y el Javier, que vemos ahí, ese pastor que está ahí con su familia, él nunca va a hacer eso porque no lo ha hecho hasta ahora. Él siempre va a estar dispuesto a orar. Yo lo he visto orar por un montón de cosas, he acompañado en oración por un montón de cosas que han sido una motivación prendida a fuego en su corazón. Porque ama al Señor, ama a las almas perdidas y ama a la congregación. Y eso es algo que realmente nos desafía cada día. Debe ser un motivo de agradecimiento a Dios en nuestra vida. Una persona hipócrita es una persona que muestra lo que no es. Muestra lo que no es. La palabra fariseo llegó a ser como un sinónimo de una persona que muestra lo que no es, de una persona que simula ser lo que no es. Y fíjate, la palabra fariseo se utiliza aún en este siglo, ahora, en nuestro país inclusive, cuando alguien habla de alguien que es falso, que no es lo que debería ser, ¿no? Que muestra una cosa, pero es otra, ¿no? Es interesante. Ahora, eso lo podés ver también en muchas cosas que te rodean secularmente, en el mundo en el que vivís. ¿Y por qué te voy a dar algunos ejemplos de esto? Porque eso te tiene que mover también a nunca dejarte convencer por Satanás de dejar de ser íntegra en cuanto a tu relación con el Señor.
en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios y la puesta en práctica de la palabra de Dios. Y quiero decirte que la palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor en un escenario. Actor en un escenario. También de allí viene la palabra simulador. Y se aplica a aquellos que hacen una imagen de sí mismo para convencer a los demás de una realidad que no existe. Cuando ves una película, viste que hay películas que a veces te hacen... Yo con los años me puse medio choriscón y cuando hay algo muy emotivo me conmueve, ¿no? ¿Por qué? Porque esos actores te están haciendo ver una realidad que no existe. Estábamos hablando esta mañana de Clark Kent, ¿no? Después el pastor va a aclarar eso. Clark Kent, ¿no? Que de repente se convierte en Superman y, bueno, vuela y todo eso, ¿no? Y vos ves la película ahí, principalmente los adolescentes, y dices, mirá cómo vuela, qué velocidad que tiene. No podría saltar de acá porque se mataría de un golpe, ¿no? Pero nos hace creer eso, nos hace creer. Entonces, la hipocresía tiene esa capacidad también de hacernos creer algo que realmente no existe. Y esto te doy algunos ejemplos del mundo secular. Por eso tenés que convencerte espiritualmente con la palabra de Dios y con el amor a la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios, convencerte de que no debes dejar que te engañen para que pienses distinto a como Dios quiere que pienses, porque si no te van a engañar. Recordá que el texto que leímos el viernes dice que los pastores están también para enseñarnos a no ser engañados, ¿no? Para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina. Solamente podés a través del conocimiento, el amor a ese conocimiento y la puesta a práctica de ese conocimiento, podés lograr eso, si no, no lo vas a lograr. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que ahora vemos como ideología de género, que tratan de mostrar algo que no son. Muestran algo que no son. Alguien puede inclusive operarse y cambiar su sexo, pero si de repente un colectivo lo lleva por delante y muere en el medio del asfalto y le hacen una autopsia, el perito que hace la autopsia, los médicos especialistas que hacen la autopsia va a decir, bueno, acá hay o un varón o una mujer que murió atropellado por un colectivo. Entonces, la verdad está por encima de aquello que la hipocresía nos quiere hacer creer. Muchos políticos embaucadores también muestran una cosa, ¿no? Cuando vos los ves, decís, mirá lo que habla este hombre. Qué interesado que está por la sociedad, por la humanidad y todo eso, ¿no? Muestran algo, pero en realidad no son lo que dicen ser. Las tentaciones en el mundo en el que vivimos también te muestran algo que realmente no es. Las tentaciones se presentan como algo lindo, dulce, pero es como el pecado, ¿no? Una vez que se prueba, después amargo como la hiel. Los falsos maestros, la palabra de Dios nos habla continuamente de los falsos maestros, y esos falsos maestros justamente con palabras lisonjeras nos muestran algo que realmente no es así, que es contrario a la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Las falsas doctrinas que se expanden cada día más. Hoy por hoy, si abrís el YouTube o entras a la parte de documentales en tu televisor, vas a ver un montón de documentales que hablan aberraciones acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Virgen María y tantas otras cosas, tratando de transgiversar todo. Estaba escuchando, no te animo a que escuches estas cosas si no estás preparado para discernir esas cosas. Por eso esta iglesia enseña a discernir y enseña la palabra de Dios, para que cuando vos ves algo como esto digas, qué tremendo, ¿eh? Dios tenga misericordia de ellos, cómo necesitan conocer a Cristo. Pero si vos no estás preparado con la palabra de Dios y esa palabra de Dios no la amás y no la pones en tu corazón, no vas a poder discernir, no vas a poder retener lo bueno o separar lo bueno de lo malo. Y ves esos documentales que hablan tremendas perversidades. Estaba escuchando, les decía en un comienzo del documental, que después lo cambié porque ya era como cómico, ¿no? Entonces decían y estaban poniendo en duda todo lo que aconteció en Apocalipsis en la caída del hombre. Y estaban metiendo un montón de cosas y un montón de razonamientos y manejaban un montón de posibilidades como posibles verdades que no tenían ningún sustento bíblico ni racional siquiera, pero estaba presentado un documental que sale millones de dólares y que es comercializado en todo el mundo. Y así está la televisión llena de estas cosas.
Y por último, los cristianos religiosos de doble moral. Cristianos que realmente no viven en comunión con el Señor, pero son cristianos. La palabra de Dios inclusive nos dice qué va a acontecer con muchos de esos cristianos hipócritas que realmente ni son salvos, pero que se llaman cristianos. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero nosotros hemos hecho esto, aquello, y bueno, yo nunca los conocí. Mi Padre no los envió a mí. Así que también vemos esa frase también, estaban con nosotros pero no pertenecían a nosotros. Y Satanás está trabajando las 24 horas, no se toma vacaciones, no tiene día sábado para descansar, él está trabajando. Ahora, Pablo viene diciendo aquí, porque volviendo al versículo 15, dice, sino siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Pablo viene diciendo en el capítulo 3 y el capítulo 4 acerca de, están siendo enseñados para que lleguen a la unidad de la fe. Están siendo enseñados para que aprendan a no ser engañados y no actúen como niños fluctuantes. En vez de estar oponiéndose a la palabra de Dios o tomando la palabra de Dios livianamente, en vez de hacer eso, sigan y amen la verdad que se les ha revelado a través de los pastores, en el caso de las iglesias que había fundado Pablo, y Pablo mismo que recorría los lugares y enseñaba doctrina, ¿no? Después continúa el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Pablo viene hablando ahí de la pertenencia a la unidad del cuerpo de Cristo, pertenecer a la unidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos, para que Dios siga obrando de una manera especial, una manera impactante, estar unidos como cuerpo de Cristo, comprometidos en unidad como cuerpo de Cristo. No puede haber cosas que nos dividan dentro de la iglesia, porque vamos a estar toda la eternidad juntos. No tiene sentido desaprovechar este tiempo que es para glorificar a Dios, servir al Señor, poder dar crecimiento a la obra a través del Evangelio, desperdiciar este tiempo en conflictos que lo que hacen es tratar de dividir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. Y Pablo viene hablando de eso. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 6 dice, miembros del mismo cuerpo. En el capítulo 4:4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz, un cuerpo, dice, porque hay un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. A ese cuerpo estamos nosotros insertados y pertenecemos a ese cuerpo. En el capítulo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para servir a Cristo en todo aquello que Cristo nos ha mandado a servirle, según el lugar donde Cristo nos ha puesto. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo perder el tiempo para tratar de dividir el cuerpo de Cristo? El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, que es lo que estamos hablando esta noche, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Significa la cabeza de qué? La cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo. Y el versículo 16 dice, ¿de quién? Todo el cuerpo. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando del cuerpo de Cristo y el andar del cuerpo de Cristo. Y está hablando de andar en la verdad de Dios. Pero esa verdad de Dios, andar en la verdad de Dios significa amar la verdad de Dios, ponerla en el corazón y ponerla en práctica. Es interesante, creo que dije esto el viernes pasado, pero es interesante porque nunca habla de cerebros la Biblia, sino habla de mentes, o sea, de la manera de pensar. Renovad vuestra mente, ¿no? Renueven la manera de pensar, piensen de una manera diferente. Y en una parte, Pablo escribe a los creyentes acerca de qué mente no deben tener. Y él dice aquí en Efesios 4, 17 y 18. Voy a leer una parte nada más. Pablo expresa ahí a los creyentes a no tener la mente de los inconversos. Es decir, a no pensar como piensan los inconversos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, aquí vemos otra vez la palabra andéis, ¿no? Andéis. ¿Por qué? Porque a partir de la primera mitad del capítulo 4 al capítulo 6, habla de andar en la verdad.
andar en la verdad, andar en la sana doctrina, en la enseñanza bíblica que él enseñó en el 1, 2 y 3 capítulo. Entonces dice, no andéis como los otros, dice, como los otros, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está diciendo, dejen de andar como andan aquellos que andan en la vanidad de su mente, que tienen su mente entenebrecida, aquellos que no conocen la verdad y que practican no solo la mentira, sino practican todo lo que tiene que ver con la falta de moral, con la falta de ética que ustedes conocen a través de la salvación, con la nueva naturaleza que el Señor les ha dado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, o sea, desconociendo la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, dice, por la dureza de su corazón, ¿no? El corazón duro. Y después Pablo, en 1 Corintios 2:16, Pablo habla de la mente de los creyentes convertidos, aquellos que han tenido una nueva mente, que han sido regenerados, aquellos que ya pueden pensar en un libre albedrío de una nueva naturaleza. Y entonces allí Pablo le dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, ¿puedo entender la palabra de Dios? Sí, puedo entenderla. El Espíritu Santo me va a ayudar a eso y el Señor ha puesto maestros, pastores, para que me enseñen la palabra de Dios. ¿Puedo hacerlo? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tengo la mente de Cristo. Me dio una nueva naturaleza el Señor. Y ahora el Señor está encargado, a través de su Espíritu Santo, de obrar en mi vida, en mi mente, en mi pensamiento. Tengo la influencia de Él, pero me dio una nueva naturaleza. ¿Puedo poner esa verdad en el corazón, la palabra de Dios en el corazón? Sí, puedo hacer eso. Tengo la capacidad de hacerlo porque el Señor me dio una nueva naturaleza y me dio la capacidad de poder hacer eso. ¿Puedo amar la palabra de Dios y ponerla en el corazón? Sí. ¿Y puedo ponerla en práctica? Sí, también puedo ponerla en práctica. ¿Qué es la única cosa que impide de que yo pueda nutrirme de la palabra de Dios? Soy yo. ¿Y qué es la única cosa que puede impedir de que yo ame la palabra de Dios? Yo. ¿Y qué es la única cosa que impide que la ponga en el corazón? Yo. ¿Y qué es la única cosa que impide que yo la ponga en práctica? Yo. Si desobedezco a Dios, si no amo a Dios lo suficiente y no me pongo en sus manos para que Él pueda cambiar cualquier cosa que sea un impedimento en mi vida. Ahora, si hay un problema en un cuerpo humano, cualquier cuerpo humano, puede haber 3 opciones, 3 culpables. Puede ser de que la mano no esté funcionando bien porque hay un tendón inflamado, lo que sea, hay un miembro que no está funcionando bien. Puede ser que el cerebro no está funcionando bien porque hay un problema físico en el cerebro que impide que una mano funcione como debería funcionar. O puede ser que intencionalmente yo en mi mente, que es mi capacidad, digamos, para hacer las cosas, soy yo, la persona, que mi mente esté funcionando mal. Y entonces por alguna razón no puedo tener el valor de mover una mano para rehabilitación o algo por el estilo. Puede pasar eso. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no hay 3 culpables, hay uno solo. Porque el cuerpo de Cristo tiene como mente, como cabeza, al Señor Jesucristo, el cual es perfecto e inerrante. Él no falla nunca. No tiene ninguna imperfección, ninguna falla, absolutamente. Entonces, si un miembro de la iglesia no funciona correctamente, nunca es de la cabeza, sino es del miembro. Entonces el miembro debe responder, entendiendo la voluntad de Dios, amando la voluntad de Dios, ponerla en el corazón y llevarla a la práctica, Así que, hermanos, es un buen desafío el nuestro en esta noche pensar en amar la palabra de Dios, ponerla en el corazón y llevarla a la práctica. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe servir a Cristo en un marco de perfecta unidad. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, Pablo viene hablando del cuerpo de Cristo. Allí está la palabra comunión, ¿no? Común unión, ¿sí? Una unión en común. Hechos 2, recuerden, Hechos 2:44, dice que estaban unidos y tenían en común todas las cosas, ¿no? Pensaban lo mismo en todas las cosas. ¿Y en qué? En todas las cosas, ¿qué significa? Bueno, la frase en todas las cosas involucra todo lo que es la voluntad de Dios y compartimos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Todo aquello que es enseñanza, que viene de parte de Dios y que nos dice cómo debemos andar nuestra vida cristiana, eso es lo que debemos
compartir como cuerpo de Cristo y debemos estar unánimes en cuanto a eso. Luego la frase crezcamos en todo. ¿Qué significa crecer en todo? ¿Cuándo dejamos de crecer? Cuando el Señor venga a buscarnos. O cuando el Señor te llame a su presencia. Ahí dejamos de crecer. Ya no necesitamos más esfuerzo para crecer. Pero mientras tanto vamos a crecer. ¿Cuándo vamos a llegar a la imagen de Cristo? Bueno, quizás nunca, seguramente nunca. Salvo cuando ya estemos arrebatados o el Señor llame a su presencia y ahí entonces sí podamos ser totalmente a imagen de Cristo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nunca vamos a llegar a ese estándar. ¿Pero qué hacemos? Seguimos para conseguir ese estándar. Cada día subimos un escalón hacia la santidad, hacia la imagen de Cristo, para parecernos más a Cristo. Cada día. Ahora, ¿en qué podemos crecer? ¿Qué involucra crecer? Por ejemplo, implica crecer en el conocimiento práctico de la verdad revelada de Dios. No sé, levanten la mano los que han estudiado algún instrumento musical. Hay muchos músicos. Muy bien, qué lindo es eso. Yo también me gusta mucho la música. ¿Qué hacen ustedes cuando van a la clase de música? Llegaron a la clase de música y ¿qué hace el profesor? Le exige algo más, le da otra tarea, otra demanda, le hace una partitura de acuerdo a la habilidad de cada uno, hace una partitura un poco más compleja y le enseña a tocar, le dice, bueno, practicá y la semana que viene nos vemos. ¿No es así? ¿Y qué hacen esa semana? Según el instrumento, están practicando a morir, porque después la semana que viene no pueden presentarse y no saben tocar esa partitura que practicaron con el profesor. La enseñanza de la palabra de Dios es así. Porque un músico, no digo que sean ustedes, pero un músico cuando recibe esa clase llega a su casa y ya agarra el instrumento para no olvidarse lo que le enseñó el profesor y está en la semana 3 o 4 veces con esto y muchas veces aprendemos cosas de la palabra de Dios y no estamos con la Biblia abierta para entender más profundamente eso, para que eso ya sea algo que no solo estuvo en nuestra mente, sino que nos provoca amor y lo podemos poner en el corazón para llevarlo a la práctica. También implica crecer en la unidad de la fe. Significa crecer en entender lo mismo en cuanto a doctrina. Recibir y defender lo mismo en cuanto a doctrina. Crecer en lo mismo. También implica crecer en el servicio a Cristo con excelencia, a través de los talentos y los dones. ¿Sí? Y acá viene mi plumero. El pastor me preguntó, esta mañana traje el plumero también de mi casa, se lo pedí a mi esposa, y el pastor me preguntó, ¿vas a traer el plumero también en la noche? Sí, podés dejarlo acá, nadie se va a robar un plumero, dijo. No sé por qué habrá dicho eso. Pero bueno, acá está el plumero. Quiero que me ayuden, digamos, con esta ilustración. Voy a hacer una ilustración y espero ganar un Oscar con esto. Así que voy a hacer esta ilustración. Imaginen un creyente fiel, comprometido al Señor. Un creyente que vino el domingo, escuchó al pastor Reinaldo, al pastor Javier, con un excelente sermón con la palabra de Dios, y está impactado su corazón. Siempre, él cada vez que viene, ama venir a la iglesia, entonces su corazón es impactado con la verdad, y dice, amo esa verdad, qué linda, amo la palabra de Dios. Inmediatamente la pone en su corazón y ya empieza a ponerla en práctica. Llega a su casa y dice, a ver, esta semana, ¿cómo puedo poner en práctica esto? Y si tiene dudas, llama al pastor y dice, pastor, ¿cómo puedo llevar a la práctica esto que aprendimos? El tema este que vos explicaste sobre tal o cual asunto. ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Bueno, imagínate ese creyente. Imagínate el otro creyente que no falta casi nunca a la iglesia, casi nunca, y encuentra a este creyente que está en el jardín de su casa adelante y está con el plumero. Y lo saluda el hermano. Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermano, qué alegría verte. ¿Qué estás haciendo por acá? No, iba a comprar. ¿Qué estás haciendo con ese plumero? Estoy observándolo. Me encanta este plumero. Amo este plumero. ¿Qué tiene de raro ese plumero? Es un plumero. Un plumero es un plumero. No, pero este no es un plumero común y corriente. Yo no veo nada raro. Sí, es un plumero especial. Este es el plumero que el Señor me dio para que yo pueda limpiar la iglesia. Y para mí es muy importante este plumero. Yo agradezco a Dios por este plumero. No es un plumero común y corriente. Está bien, pero hoy es martes, vos, según tengo entendido, limpiás los sábados. ¿Y por qué lo tenés ahora? Porque necesito meditar en esta semana.
necesito que el Señor me diga si me olvidé de limpiar algo en la iglesia. Necesito meditar si quizás no estoy utilizando este plumero totalmente para lo que el Señor me lo dio. Bueno, tampoco es tan importante un plumero. Para mí es muy importante porque yo no sé predicar. Yo no sé música. No tengo talento para enseñar a los niños. Y yo le pedí al Señor que me dé un don. Y yo creo que el Señor me dio un don para poder servir. Pero aparte del don me dio este plumero. Y amo este plumero. Y este plumero representa cualquier ministerio que vos tengas, ¿no? Entonces, este plumero como símbolo es algo importante que todos nosotros tenemos que tener presente cada vez que servimos al Señor en lo que sea. Ojalá quienes enseñan a los chicos, y no estoy diciendo, yo no conozco cómo funcionan los ministerios aquí, pero los que enseñan a los chicos en las distintas iglesias, estén en la semana con su libreta preparando la clase para los niños del día domingo y no lo hagan el día sábado a la noche, a último momento, ¿no? Sino que estén en la semana orando. ¿Qué estás haciendo? Y estoy haciendo tal cosa porque estoy muy ocupado, pero en este momento estoy preparando la clase para los niños. Pero es martes, no importa, tengo que repasarla bien. Tengo que ver a ver si puedo corregir algo, agregar algo, porque escuché también tal cosa y me gustaría explicársela a los niños en cuanto a este tema que me dieron para desarrollar. Un hermano, por ejemplo, que de repente lo llama a otro hermano. Hermano, te llamé ayer toda la tarde. ¿Toda la tarde? Bueno, de las 6 a las 7. Ah, bueno, no, en ese momento yo tengo mi celular apagado. Recordá, anotalo si querés, de 6 a 7 mi celular está apagado y no recibo ninguna llamada. ¿Y por qué haces eso de 6 a 7? Porque ese es el momento en que hago mi devocional. No quiero interrupciones. Ese es el momento que yo hago Otro lo puede hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, pero hay un momento que necesitamos estar a sola con el Señor y reflexionar sobre la palabra de Dios. Entonces, en ese momento yo estoy a solas con el Señor y necesito concentrarme en esto. No puedo estar con el celular, que llegan los WhatsApp, que llega el Internet, que las propagandas, que alguien me llama. Yo necesito estar a solas con el Señor. Ah, qué bueno, hermano, voy a tener en cuenta eso. Entonces ahí tenemos otro ejemplo más. Y otra de las cosas que para nosotros debe representar un crecimiento es procurar tener la santidad de Cristo. Imagínate, esta es la noche de ejemplos, ¿no? Imagínate un espejo aquí y un espejo aquí. En este espejo está el Señor Jesucristo, parado enfrente del espejo. Y en este espejo está un hermano común y corriente de cualquier iglesia. Entonces este hermano que está frente al espejo se mira y puede verse perfectamente, un espejo de primera calidad y se ve perfectamente. Y cuando hace así, donde está parado Cristo, y quiero que veas que el espejo es esto, es la Biblia. Entonces ves ahí a Jesucristo que se refleja en el espejo. ¿Y qué hay en el espejo? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se para frente a su propia verdad, a su propia palabra, Él es eso. Y no ves ninguna imperfección. Ese espejo que refleja al Señor Jesucristo muestra al Señor Jesucristo. Y la pregunta que todos nos debemos hacer cada día al despertar, al abrir nuestros ojos, después de agradecer por un día más de vida, es ¿por qué en mi espejo yo no estoy viendo al Señor Jesucristo? ¿Por qué mi espejo no muestra ciertas características del Señor Jesucristo? ¿Por qué me faltan cosas del Señor Jesucristo cuando yo me miro frente al espejo de la palabra de Dios? Necesito hacer eso. Todo eso es crecimiento espiritual. Es cuando un creyente está viviendo, confrontando su propia vida con la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, poniéndola en su corazón y llevándola a la práctica. Comprometerse con la palabra de Dios. Muy bien. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La iglesia, como fue mencionado, es el lugar donde el cuerpo de Cristo va creciendo y se va fortaleciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La iglesia es el lugar donde los escogidos de Dios le glorifican con sus vidas, no solo a través de los cánticos, sino a través de sus propias vidas.
La iglesia es el lugar donde los dones que el Señor reparte, que son capacidades sobrenaturales, que solamente Él da y, de acuerdo a como Él quiere, se llevan a cabo dentro del cuerpo de Cristo para edificar justamente la iglesia del Señor. Tenemos un gran privilegio de tener iglesias como las que tenemos. Ustedes tienen un gran privilegio de tener esta iglesia. Con el pastor Reinaldo durante 40 años y ahora, por otros 40 años, el pastor Javier. Esta es la iglesia que yo quisiera venir si no fuera pastor de otra iglesia. Esta es mi iglesia. Es la iglesia favorita mía donde yo quisiera estar si no tuviera mi iglesia. Por supuesto, amo tremendamente mi iglesia. Y en este momento no quisiera estar en ningún otro lugar si no fuera en la iglesia que el Señor me dio a ministrar. Pero esta es la iglesia de mi corazón. Porque ha sido mi madre, ha sido la que me ha provisto todo lo necesario para salir. He tenido el apoyo del pastor Reinaldo siempre. Es más, nunca el pastor Reinaldo estuvo encima mío para tratar de constatar a ver qué yo hacía o no hacía, porque él estaba seguro de que yo iba a hacer lo que él había hecho, o por lo menos acercarme a eso. No pretendo nunca hacer todo lo que él hizo. Y nunca sentí presión ni nada por el estilo, sino siempre apoyo, oración, consejo. Y eso es maravilloso. Tenés esta iglesia es maravillosa. Y Dios te ha dado bendiciones a través de los años, empezando por el pastor Reinaldo y ahora con el pastor que a partir del mes que viene va a ser el pastor principal, el pastor Javier Fernández, con su familia. Ellos han sido escogidos por Dios, quiero que entiendas eso. Nunca los ataques. Si un pastor comete algún acto de herejía o está equivocado en algo, bueno, hacéselo saber. Y si persiste en su herejía, bueno, la Constitución permite, digamos, sacar un pastor del pastorado. Eso no vas a tener ningún problema con el pastor Javier. Él ama la sana doctrina, vive la sana doctrina. Entonces nunca vas a tener ese problema. Pero nunca ataques a tu pastor. Cuídalo, protégelo, amalo, abrazalo. Sé celoso de tu pastor. Dios le ha puesto en el pastorado para que Él te ayude, para que Él te corrija, te exhorte, te anime, te permita crecer en el conocimiento de su palabra, te permita discernirla, te permita amarla, te permita ponerla en tu corazón y llevarla a la práctica. Pero vos tenés que ser parte en eso. Él no puede obligarte a amar la palabra de Dios. Él puede darte la palabra de Dios, pero no puede obligar a amarte. Amar la palabra de Dios. Él no puede obligarte a que la pongas en tu corazón. Puede decirte que eso es lo que tenés que hacer, pero no puede obligarte. Y mucho menos a ponerla en práctica. Él te va a explicar la bendición de poner en práctica la palabra de Dios, pero no puede obligarte. Entonces, tu trabajo es importante para que el trabajo del pastor sea más sencillo. Nunca olvides eso. Amá a ese pastor, que vas a disfrutar, si ya lo venís disfrutando, porque él hace mucho que trabaja en esta iglesia, pero lo vas a disfrutar ya como pastor principal. Debes tener un sentido de pertenencia a tu iglesia y también a tu pastor. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecer por tu palabra, agradecer, Señor, por tu verdad. Agradecer, Señor, que tu palabra nos alimenta. Agradecer todo lo que hemos podido aprender en todos estos años a través de aquellos hombres santos que has puesto para que nos ministren. Agradecer por el pastor Reinaldo, por su esposa, por su ministerio, su incansable y agotador trabajo, Señor, que durante años él ha llevado, enfocado, Señor, en servirte con excelencia. Agradezco mucho, agradecemos eso, Señor. Pedimos, Señor, de que tu obra sea expandida. Sabemos que has hecho cosas maravillosas que aún hoy nos impactan, pero sabemos que vas a hacer muchas más. Te pido por cada alma aquí presente y cada miembro, Señor, de esta iglesia, de esta hermosa iglesia, que estés cuidando sus corazones. Que sea una iglesia sedienta de tu palabra, una iglesia que esté animada a aprender más y más de tu palabra y que pueda amar tu palabra profundamente,
que pueda comprometerse con tu palabra, que pueda poner tu palabra en su corazón y que cada día pueda ponerla en práctica, que pueda vivir su cristiandad, Señor, conforme a la imagen de Cristo, que al mirarse al espejo pueda ver muchas cosas de tu Hijo amado, que tu palabra pueda confrontar, animar, exhortar y bendecir en gran manera a cada miembro de esta iglesia. Y te pido, Señor, como consiervo, que estés bendiciendo al pastor Reinaldo en todo su futuro, Señor, que seguramente va a ser rico en un montón de cosas hermosas que también vamos a disfrutar. Y te pido especialmente, Señor, por el pastor Javier, para que le estés guiando, bendiciendo y que todos podamos ayudarle. Y en especial que la congregación pueda amarle, pueda cuidarle, pueda respetarle, pueda apoyarse en él, Señor, y demandar de él. Y que él pueda servirte con excelencia, con un corazón sincero, con todo su amor puesto, Señor, en tu palabra, en tu persona. Tu venida está cerca, Señor, y no hay tiempo que perder. Necesitamos vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos esto y te agradecemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.